Nuestro fisioterapeuta, como cada lunes que nos atiende nuestro hombre de fisial, que no es otro que Alejandro Cuevas. Hola Alejandro, muy buenas. ¿Qué tal, Agustín? ¿Cómo estamos? Vamos a hablar hoy de una de las lesiones más temidas por los futbolistas, ¿verdad, Alejandro? La verdad es que sí, que en fútbol, y no solamente en fútbol, pero la verdad es que es de las que dan miedo casi mencionar. Sí. Lo digo en fútbol por la explosividad que dicen que se pierde, por todos estos detalles, la potencia y, bueno, para lo importante y en todo lo que interviene el ligamento cruzado anterior. Cuando se rompe el ligamento cruzado anterior. Eso es. Pues mira, comentarte un poquitín. Antes de nada, pues decir eso, el ligamento cruzado anterior es un ligamento que se encuentra en ambas rodillas. Limita principalmente que la tibia no se adelante con respecto al fémur y también la rotación externa de la tibia con respecto al fémur. Y básicamente la función de un ligamento, como el ligamento cruzado anterior y todos los demás, es estabilizar la articulación. Por tanto, cuando la articulación se ve sometida a un estrés que no es capaz de admitir dicho ligamento, puede lesionarse. Hay distintos grados de lesión, es decir, un pequeño esguince, al igual que un ligamento del tobillo, ¿vale? Sí. Puede ser un pequeño esguince que no necesitará intervención quirúrgica, hasta una rotura completa, que evidentemente sí que será necesaria una intervención. Y bueno, pues si quieres te separo un poquillo en esos dos entornos. Cuando no es necesaria la operación, el tratamiento es muy similar al de cualquier otro tipo de esguince, que consigue en volver a darle estabilidad a esa articulación, reforzar la musculatura y sobre todo, siendo sincero, irlo orientando mucho a la actividad deportiva del propio paciente. Me refiero, no es lo mismo un jugador de pádel, o incluso, fíjate, no es lo mismo un centrocampista que no para de virar sobre sí mismo a un extremo, que básicamente es un giro y después corro mucho hacia adelante. ¿Entendedme? No es lo mismo un jugador tipo Jesús Navas que un jugador tipo Canales. No tienen el mismo tipo de desempeño dentro del terreno de juego. Canales seguramente tenga que girar mucho más sobre sí mismo y eso afecta al ligamento más que simplemente correr hacia adelante. Canales, ¿vale? Que precisamente sabe bien lo que es este tipo de lesiones. Efectivamente. Por desgracia en este caso. Y bueno, pues comentarte eso, que sería cuestión de ir dando estabilidad a la articulación. Sí es cierto que son tratamientos generalmente prolongados, al fin y al cabo, suelen ser necesarias varias sesiones por el proceso propio de la recuperación de la lesión, ¿de acuerdo? Y bueno, se va entrenando propiocepción, que hemos hablado también varias veces de ellos en el tratamiento de ligamentos, y básicamente sería lo que habría que hacer, y reentrenar mucho el gesto deportivo. Por otro lado, cuando hace falta una intervención quirúrgica, que habitualmente lo que más se suele ver en clínica son HTH, que se llaman, que son un cachito de hueso, un cachito de tendón y un cachito de hueso, que se colocan en la rodilla y hacen las veces del ligamento. Si te das cuenta, no hablamos de que se coloca un nuevo ligamento, sino que es un tendón lo que poco a poco se irá modificando estructuralmente para hacer las veces del ligamento. Y este es el principal problema. ¿Sabes realmente cuándo se recomienda a empezar a hacer actividad deportiva cuando hay un ligamento cruzado roto? No. ¿Cuánto es lo habitual? A ver... ¿De qué plazo se habla siempre? Estamos hablando siempre de cuando hay una rotura, estamos hablando de 5 o 6 meses, ¿no? Aproximadamente, ¿no? Lo recomendable, realmente a nivel de tejido, por el proceso fisiológico, son 9 meses. Sí. Y ese es el problema. Sí, por eso siempre se acorta. Y además por eso, Alejandro, normalmente las recuperaciones se suelen ir a más tiempo, ¿eh? Casi todas. Claro, porque fisiológicamente, a ver, lo hemos hablado también de este ejemplo alguna vez. Un embarazo, entiéndeme, son 9 meses. Sí, claro. Puede ser un pelín menos, un pelín más, pero no van a ser 6. Ya. Pues en este caso, el tejido, para hacer las veces de un ligamento de forma segura, necesitan esos 9 meses. Claro, lo que pasa es que las urgencias que tienen los clubes y la precocidad o la rapidez a la hora de recuperar a los futbolistas, pues ya sabe que efectivamente. Es fundamental. Oye, este tipo de lesiones, además, te pregunto, es curioso que se producen no habitualmente, ¿eh? En el 90 y tanto % de los casos no hay traumatismos ni golpes directos, que son los propios jugadores solos los que se hacen la lesión. Claro, y a ver, una persona que haya estudiado temas de vectores, física y tal, lo entenderá. Realmente es el vector de carga que se produce en la rodilla el que hace que no pueda soportar la tensión suficiente y lo primero que se daña es el ligamento, que es el que principalmente tiene que amortiguar. Exactamente. Si te das cuenta, la mayoría de las veces va a ser una caída o una torsión. Imagínate, estoy en el centro del campo, caigo de un salto, los tacos se clavan en el césped, pero todo mi cuerpo lleva su peso hacia adentro. Exactamente. ¿Vale? Produce esa torsión hacia externo de la tibia y adiós ligamento. Por ejemplo, o también estoy pisando, clavo los tacos, me resbalo y el mismo mecanismo lesional.
tibia hacia afuera, todo el resto del cuerpo, sí, el cuerpo hacia adentro y adiós. Cuando Porque piensa que es todo el peso en un punto. Cuando se dice se le ha ido la rodilla, ¿no? Efectivamente. Sí, realmente sí, se puede utilizar ese término. Claro. Es como que se utilice. Bueno, por último, aquí la fisioterapia, ¿cuándo interviene? Pues realmente desde el primer momento, incluso. Me refiero, se puede esperar 2-3 días de proceso inflamatorio por respetarlo, que aún así hay medidas antiinflamatorias que se pueden trabajar desde la fisioterapia, y a partir de ahí empezar a movilizar, incluso a nivel, sabes que muchas veces cuando se rompen el ligamento, no se operan hasta X días después. Sí, se puede empezar a trabajar baja la inflamación. Incluso se puede trabajar antes de la cirugía ya con fisioterapia y se debe incluso. Y comentarte como... A ver, algo importante, muchas veces se limita mucho la flexión y un poco la extensión, pero curiosamente en los estadios iniciales de la rehabilitación es más importante empezar recuperando esos grados de extensión que estén limitados, el poder estirar la pierna por completo lo antes posible. Y no pasaría nada incluso de forma secundaria que vaya evolucionando más lentamente la flexión, pero esa extensión inicial sí es importante conseguirla desde un primer momento. Y a partir de ahí, pues, como comentaba, lo de siempre, muchísimo ejercicio activo, que más adelante a nivel deportivo se continúa con readaptadores físicos, con los preparadores, ¿vale? Y intentar siempre ir trabajando con respecto a los gestos deportivos que finalmente va a producir el paciente o el deportista. Los saltos, la caída desde un escalón, por ejemplo, es algo que tienes que darle bastantes meses, ¿vale? No es algo que se pueda entrenar desde un inicio, por lo mismo, porque hay que respetar el proceso fisiológico de recuperación del tejido. Pues muy bien, perfectamente ilustrado como siempre, don Alejandro. El lunes volvemos a hablar. Venga, Agustín, que vaya bien. Un abrazo. Semana.